Abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 14 para continuar nuestra serie. Éxodo capítulo 14 versículos 5 al 31. Este es el mensaje número 13. Se llama Salvación Cumplida. Este es el mensaje número 13. Se llama Salvación Cumplida. Éxodo 14 versículos 5 al 31. Esta es la palabra de Dios. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros de Faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar.
Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Amén. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas que hay en tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad del Evangelio al aplicar este hecho histórico a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La última película que se hizo en Hollywood con respecto a este hecho histórico, lo que acabamos de leer, no es simplemente una historia bonita, es un hecho histórico. Y la última película que hizo Hollywood con respecto a esta, no sé si la recuerdan, se llaman Dioses y Reyes. Les invito a verla. Hay una escena, bueno, la película está bien en algunas partes, muy mal en otras partes. Y una de las partes muy malas de la película es lo que pasa después de este hecho histórico. Porque después de este hecho histórico en el cual las aguas del Mar Rojo se tragan al ejército de Faraón, encontramos a el personaje de Moisés en la orilla, triste, lo cual es una locura. O sea, no es lo que nos enseñan las escrituras. Lo vamos a ver la próxima semana. Éxodo 15, la respuesta, un grande festejo. ¿Por qué? Porque esta es la salvación de parte de Dios. Esta es la salvación de parte de Dios. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿qué es la salvación? En la película de Hollywood, de veras, no refleja absolutamente nada. No entienden lo que Dios hizo para su pueblo, porque esta es la culminación de la salvación de Dios. Y recuerden, por favor, que el Éxodo apunta al más grande éxodo, la salvación que va a recibir el pueblo de Dios, la liberación de la esclavitud de Egipto, apunta a la salvación que nosotros recibimos, en la liberación de nuestros pecados. La pregunta es: ¿qué es verdaderamente la salvación? Y para contestar esta pregunta, vamos a contestar otras 3 preguntas. En primer lugar, ¿quién logra esta salvación? Número 2, ¿cómo se logra esta salvación? Y número 3 es ¿qué se logra en la salvación? ¿Quién logra la salvación? ¿Cómo se logra la salvación? ¿Y qué se logra? ¿Qué se obtiene en la salvación? Si no tienes tu bosquejo, no sé si todavía tenemos en la parte de atrás el bosquejo, si no lo puedes descargar a través de nuestras redes sociales. Entonces,
¿Quién logra la salvación? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, leímos acerca de la Pascua. Leímos acerca de que Dios tiene misericordia de su pueblo a través de la muerte de un sustituto. Y durante toda una noche Dios saca a un grupo de 2 millones de personas que por 400 años sus antepasados y ellos mismos, especialmente en los últimos años, habían vivido una esclavitud muy severa. 2 millones de personas. La Biblia dice que Dios la pasó en vela sacando al pueblo de Egipto. Pero como leímos al final del capítulo 13 y principios del capítulo 14, en lugar de llevarlos por el camino más corto, que en 2 semanas hubieran llegado a la tierra prometida, Dios los lleva prácticamente a una trampa. Dios los lleva a un lugar donde no podían escapar. Enfrente de ellos estaba el Mar Rojo y a los lados 2 montañas. Así que Dios los arrincona. Ahí están. Y lo que pasa, como leímos en el pasaje, es que Faraón se entera de que ahí está atrapado, arrinconado el pueblo de Dios. Y no es que se perdieran, Dios los dirigió. Recuerden, por favor, que Dios estaba dirigiendo a su pueblo por medio de una columna de fuego y de una columna de nube. Entonces, Dios dirige a su pueblo a lo que es una trampa. Desde el punto de vista humano, es una trampa. ¿Quién logra la salvación de los que no pueden salvarse, de los que están en una trampa? Versículo 5 dice: y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas. Entonces, a ver, por favor, ya leímos el texto. Y dice aquí 2 cosas. Por un lado, Faraón se arrepiente de haber dejado a los israelitas. Nos quedamos sin sirvientes. Y por el otro lado, Dios endurece el corazón de Faraón para que salga a perseguir a este pueblo. Por favor, tengamos en cuenta 2 millones de personas, hombres, mujeres y niños. Y el texto que leímos dice que Faraón prepara los 600 carros de combate, los mejores, y aparte otros. Un carro de combate en ese tiempo es como el día de hoy, un tanque de guerra. Un tanque de guerra. Así que, por favor, necesitamos imaginarnos un poco cuál es la escena. El pueblo de Dios está ahí, arrinconado. Delante, el Mar Rojo, izquierda, derecha, montañas, y atrás es solamente Egipto. Pero saben que Faraón viene. Y la pregunta es, ¿por qué Dios cambia la mente de Faraón y viene Faraón con todo su ejército ante un pueblo que no sabía cómo pelear una batalla? Por favor, ponte ahí. Piensa que formas parte de esa multitud de 2 millones. Enfrente está el Mar Rojo, no hay barcos para cruzar. Y de repente sabes que viene Faraón. ¿Qué es lo que pasa? El versículo 10 dice que el Faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron, vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo, clamaron al Señor y vean cuál es su reacción. Versículo 11. Entonces se acercaron a Dios con confianza. Hemos visto tus maravillas en las 10 plagas, Señor. Estamos confiados de que tú nos vas a salvar. Eso dice el texto. Eso no dice el texto. Lo que el texto dice es que se empezaron a quejar.
Se empezaron a quejar contra Moisés, se empezaron a quejar contra Dios. Versículo 12, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuál es la reacción del pueblo de Dios ante la primera señal de peligro? Ante la primera señal de incomodidad, ante la primera señal de que las cosas desde su punto de vista no estaban mal. ¿Cuál es? La primera señal es queja. Y es querer regresar a Egipto. Es querer regresar a la esclavitud. Si la salvación dependiera de Israel, incluso parcialmente, volverían a Egipto y a sus dioses cada vez que tuvieran problemas, aunque eso significara una esclavitud severa. ¿Quién logra la salvación? Lo primero que tenemos que entender con respecto a la salvación es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque somos iguales que los israelitas. Somos exactamente iguales que los israelitas. Ante la primera señal de peligro, ante la primera señal de que las cosas no pintan bien, estamos ahí arrinconados. Es Dios quien nos trajo ahí. Recuerden el mensaje de hace 2 semanas, cuando las cosas no tienen sentido. Ellos no llegaron ahí porque estuvieran perdidos. Dios los llevó ahí. Y enfrente está el Mar Rojo y atrás de nosotros está Faraón, y Faraón no viene a saludarnos ni a despedirnos. Faraón viene a esclavizarnos nuevamente. Y aquí estoy con mis hijos, ¿qué voy a hacer? Se olvidaron tan fácil de la manera en la cual Dios manifestó su gloria en Egipto en esas 10 plagas. Y nuevamente están con miedo, se están quejando, y nosotros somos iguales. Si la salvación solamente dependiera de nosotros, a cada rato nos estaríamos yendo hacia las cosas que son conocidas, en lugar de permanecer y confiar en Dios, porque Él nos ha mostrado su amor. Prefiero regresar y confiar en mi dinero. Prefiero regresar y confiar en mis contactos. Prefiero regresar y confiar en mis mentiras. Prefiero regresar a lo que ya conozco para enfrentar los problemas de la vida diaria. Si la salvación dependiera de nosotros, al igual que los israelitas, a la primera señal de peligro, tú y yo trataríamos de regresar. Tú y yo trataríamos de regresar. Por eso es que la salvación no puede depender de nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Por favor, vean lo que hace Dios ante la queja. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dios dice: voy a manifestar nuevamente mi gloria delante de ustedes. No tan solo para que los egipcios sepan que yo soy Dios, sino para que ustedes sepan verdaderamente que soy Dios. Y lo único que yo les pido a ustedes es que se queden quietos y sean testigos de la salvación que yo voy a lograr. En otras palabras, ustedes no pueden lograr la salvación. Ustedes están arrinconados, no pueden presentar batalla, no pueden adentrarse en el mar. Ustedes dependen enteramente, ustedes
dependen enteramente de lo que yo voy a hacer. Así que solamente quédense quietos y vean lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios manda a Moisés que extienda su brazo. Y entonces ocurre un milagro, y el milagro es que las aguas del Mar Rojo empiezan a dividirse y se forman dos columnas, dos paredes. Y el pueblo de Dios empieza a atravesar el Mar Rojo. 2 millones de personas durante la noche, solamente siendo testigos de lo que Dios va a empezar a hacer. Esta es la respuesta de Dios ante la queja de su pueblo. Dios dice: quédense quietos y solamente vean lo que yo voy a hacer. Solamente vean lo que yo voy a hacer. Así que, ¿quién logra la salvación? Número 1, la salvación la logra Dios. Y solo Dios. Nosotros no estamos involucrados en nada de nuestra salvación. Porque si la salvación dependiera de nosotros, a las primeras de cambio, iríamos a las cosas que son conocidas, al estilo de vida antiguo, y no confiar en Dios para arreglar toda nuestra vida. Lo cual otra vez al final nos conduce a más esclavitud, a más ansiedad, a más temor o a más orgullo. Así que, ¿quién logra la salvación? Dios. Número 2, ¿cómo se logra esta salvación? Ya Dios abre el Mar Rojo, el pueblo empieza a caminar, a atravesar, pero los que iban atrás volteaban y lo que veían es a Faraón, los carros de combate, los jinetes a caballo, acercándose a ellos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Versículo 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Y lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Y durante toda la noche no pudieron acercarse. ¿Por qué? Porque estaba ahí, entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios, había alguien en medio de ellos, no permitiendo que la furia de Faraón los alcanzara. Durante toda la noche no se permitió que Faraón alcanzara al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no había carros de combate, simplemente lo más seguro es carretas, bueyes llevando todo esto, la gente caminando, ¿sí? Y el grande ejército que tenía todo el poder para llegar y destrozarlos no pudo acercarse a ellos porque había un ángel y estaba la columna entre estos dos grupos de personas. La pregunta es, ¿quién es el ángel de Dios en la columna? ¿Quién es el ángel de Dios en la columna? La palabra ángel significa mensajero, significa alguien que lleva la palabra. Y es muy interesante que en el versículo 24 se nos dice lo siguiente: cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Entonces tenemos a un ángel y tenemos a Dios mismo en la columna. Solamente hay una persona que encarna la palabra de Dios y que al mismo tiempo es Dios. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces los eruditos, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que la persona que estaba allí era Jesucristo antes de su encarnación. Y por favor, quiero que noten esto. Es Jesucristo entre su pueblo y los egipcios quien está ahí y no permite que la maldad, que la ira, que la furia los alcance. Porque Jesucristo está entre estos dos grupos. Esto nos lleva al libro de Juan capítulo 7. Nos recuerda esta preciosa verdad que Jesucristo está ahí entre la maldad y nosotros.
En Juan capítulo 10, versículo 7, Jesucristo dice: por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando un pastor en ese tiempo llevaba a sus ovejas afuera, la pregunta era: ¿dónde llevaba a sus ovejas para que pudieran estar protegidas durante la noche? Y lo que el pastor hacía era que trataba de llegar a una montaña y entonces crear un aprisco, un redil donde guardar a sus ovejas. Pero lo interesante de ese redil es que no había una puerta. El pastor hacía pasar a sus ovejas en una especie como de cueva. No hay una puerta y el pastor era la puerta. El pastor se ponía de tal forma que la única manera de entrar hacia las ovejas era que tenían que pasar por él. Por eso es que Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, si un lobo quería entrar y dañar a las ovejas, tenía que pasar por el pastor. Si un oso quería entrar y dañar a las ovejas, tenía que pasar por el pastor. El hecho de que el pastor fuera la puerta de las ovejas era una señal de una manera bastante clara de decir: sobre mi cadáver vas a hacerle daño a mis ovejas. Regresemos a Egipto. El hecho de que Jesús, antes de su encarnación, estuviera en medio de su pueblo y la ira de Faraón, era un mensaje de decir: sobre mi cadáver vas a hacerle daño a mi pueblo. La maldad no llegó al pueblo de Israel. Ellos cruzaron en seco y llegaron hasta la otra orilla. Salieron de la costa occidental del Mar Rojo y llegaron a la costa oriental, y nadie perdió la vida, porque estuvo el ángel de Jehová, porque estuvo Jesucristo ahí en medio de ellos. La maldad no los alcanzó. Pero a nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, la maldad tuvo que alcanzar a Jesús. La maldad tuvo que alcanzar a Jesús. Para que nosotros pudiéramos experimentar la salvación, la maldad tuvo que llegar a Jesús. Y así la maldad no llegara a nosotros. Las aguas del juicio de Dios cubrieron a Jesucristo para que nosotros no fuéramos ahogados por causa de nuestros pecados. Sí, sobre mi cadáver los vas a tocar, y sí fue lo que pasó. La maldad en la cruz tocó el cuerpo, tocó la vida, tocó la persona de Jesucristo, y en la cruz Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sí, Jesucristo muere al tercer día, resucita de entre los muertos, pero nosotros, nuestros pecados, la muerte y Satanás no nos tocaron. Nosotros fuimos salvos porque Él estuvo entre la maldad y nosotros. En febrero de 1941, un sacerdote polaco llamado Maximiliano Kolbe fue hecho cautivo por el ejército nazi y fue llevado a este campo de concentración en Polonia, Auschwitz. Y ahí fue entregado a los soldados y viviendo como un prisionero. Unos años después de estar viviendo como prisionero, después de estar trayendo esperanza a muchas de estas personas, hablándoles acerca del poder de la cruz y que la cruz tarde o temprano iba a vencer a la suástica, llegó un día en el cual un prisionero se escapó del campo de concentración, y en represalia, para que nadie más lo intentara,
decidieron al azar tomar a 10 prisioneros y llevarlos a un búnker donde iban a morir de hambre y de sed. Esa era la sentencia. No los iban a matar, sino los iban a dar una muerte lenta en un búnker, sin comida y sin bebida. Así que simplemente empezaron a decir tú. Y uno de ellos, cuando le dijeron que iba a ser llevado a este lugar, estalló en llanto y dijo: mi esposa murió antes de yo venir aquí, solamente tengo a mis hijos, no puede ser que yo pierda la vida. Este sacerdote, Maximiliano Kolbe, escuchó eso y entonces él se ofrece a tomar el lugar de este hombre y es aceptado. Así que los llevan a este búnker, estos 10 personas. Ya era una práctica entre ellos y sabían lo que iba a pasar en ese búnker. Y lo que pasaba en ese búnker es que escuchaban gritos, escuchaban peleas y escuchaban desesperación. Eso es lo que escuchaban. Lo interesante es que no escucharon eso. Y lo que empezaron a escuchar fueron cantos de adoración a Dios. Este hombre, este sacerdote, empezó a ministrar a estos hombres en medio de tal desesperación y les enseñó del amor de Dios. A las 2 semanas, sin comida, sin bebida, solamente quedaban 4 personas. Y los soldados nazis entraron y los mataron a todos. La persona que fue salvada por Maximiliano Kolbe se llamaba Francisco, y no sé cómo leer bien el apellido, Francisco Gajonisek, algo así. Él sobrevivió a Auschwitz y por 53 años estuvo contando con gozo, con gratitud acerca de la vida del hombre que tomó su lugar. Tú y yo fuimos salvados porque el Dios hombre tomó nuestro lugar en la cruz. Y en lugar de que la maldad llegara a nosotros, la maldad llegó a él por su vida. Nosotros somos salvos. ¿Quién logra la salvación? Dios. ¿Cómo se logra la salvación? A través de la vida del Dios hombre, que no permitió que la maldad nos acabara, sino que la maldad acabara con su vida en la cruz para después resucitar con poder. En tercer lugar, ¿qué se logra en la salvación? ¿Qué se logra en la salvación? Israel cruza el Mar Rojo. Israel sale de Egipto y en la costa occidente son esclavos todavía. Y al cruzar el Mar Rojo y llegar al oriente, ahora son un pueblo libre. Ahora son un pueblo completamente libre. Escucha la palabra en el versículo 28. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Pregunta: ¿por qué tal énfasis? ¿Por qué tal énfasis en que en el mar se ahogó Faraón y todo su ejército? ¿Por qué tal énfasis? Alguien puede decir, eso es injusto, qué gacho, ¿no? ¿Qué Dios tan malo, ¿no? Que ahoga a estas personas. ¿Sabes qué? Los egipcios recibieron lo que ellos hicieron. Faraón mandó ahogar a los hijos de los israelitas, ¿recuerdas? Faraón mandó ahogar a los hijos de los israelitas y Dios en su justicia los ahoga. Reciben exactamente lo que hicieron.
Número 2, Dios manifiesta nuevamente quién es Él. Faraón no es Dios. Los dioses de Egipto no son dioses. Yo soy el único Dios verdadero. Y número 3, cuando dice, los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Por favor, quiero que pienses en esto. Quiero que pienses otra vez en que formas parte de ese grupo, en que ya estás en la costa oriental del Mar Rojo y eres testigo de cómo el Mar Rojo otra vez nuevamente regresa a su normalidad y se traga a todo el ejército de Faraón. Tú estás siendo testigo de cómo Dios efectúa la salvación. Vence a tu enemigo y tú eres testigo de eso. Eso es exactamente lo que pasa cuando tú y yo nos paramos y miramos con fe la cruz de Cristo. Vemos cómo Dios en la cruz vence a Satanás, vence a la muerte y vence al pecado. ¿Por qué era necesario que los israelitas vieran a sus enemigos tendidos a la orilla del mar? ¿Por qué era necesario eso? ¿Por qué tal énfasis? ¿Sabes por qué? Porque era la manera en la cual de una forma visible Dios les decía, tú eres verdaderamente libre, no más. Dios les dice, estos egipcios que ahora ven ya no los van a volver a ver. Sus esclavistas ya no los van a volver a ver. ¿Y qué con respecto a nosotros? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Jesucristo logró en la cruz para nosotros? No tan solo la libertad de la pena del pecado, sino la libertad del poder del pecado, porque lo que hace la cruz para con nosotros es que nos da una nueva relación con el pecado. Antes, esclavo del pecado. Ahora yo estoy muerto al pecado. El pecado ya no es mi amo. Cristo en la cruz lo vence. Cristo derrota a Satanás, a la muerte y al pecado. Y por lo tanto ya no tienes que escucharlo. Ya no tienes que obedecerlo. Si Satanás te dice, tú eres mío y me tienes que obedecer, tú puedes decirle con toda libertad y autoridad, yo no te pertenezco. Yo no tengo que escuchar tu voz, porque fui comprado con la sangre del Cordero Pascual. Porque Jesucristo en la cruz pagó por mis pecados. Yo no te pertenezco, yo no te voy a escuchar. Si tú escuchas a Satanás decirte que por causa de que has pecado tú no eres digno, tú no tienes que escucharle. Si tú escuchas al no completar tu trabajo y tu jefe te dice que eres un fracasado, tú no tienes que escucharle. Si te dicen que no eres bella porque tu cuerpo no se ajusta a los modelos del mundo, tú no tienes que escucharle. Si te dicen que vas a vivir una vida cómoda al juntar cierta cantidad de dinero, tú no tienes que escucharle. Tú no tienes que escucharle. Tú no tienes que escucharle. Ya no es tu amo. Ahora tienes un nuevo amo y una nueva voz que escuchar. Vean lo que sucede en el versículo 31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor. Esto no significa miedo.
Esto significa asombro, esto significa reconocimiento, esto significa ¿quién es quién es este Dios? Temieron al Señor y creyeron en Él y su siervo Moisés. La voz del antiguo amo ya no necesitamos escucharla. Tenemos un nuevo amo y necesitamos escuchar su voz. Juan capítulo 10, el versículo 27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Enero de 1945, un campo de concentración japonés en las Filipinas fue liberado por 150 soldados, la mayoría americanos, pero también aliados. Y en este campo de concentración había aproximadamente 500 prisioneros de guerra de diferentes nacionalidades, principalmente americanos. Al los soldados japoneses verse que ellos estaban perdidos, escaparon antes de que llegara el ejército. La condición en la cual se encontraban los prisioneros de guerra era horrible. Era una horrible condición física, era una horrible condición emocional. Estaban muy, muy mal. Algunos de ellos se dieron cuenta de que los soldados japoneses habían huido, pero no estaban seguros de qué es lo que estaba pasando. Estamos libres, han venido a liberarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Estos soldados llegaron, estos 150 soldados llegaron y encontraron confusión. Y se cuenta la historia de un capitán que estaba como prisionero de guerra, que estaba perdiendo la vista por causa de deficiencias en vitaminas, y que cuando de repente llegan y lo agarran, este hombre empieza a defenderse porque piensa que es un soldado japonés. Pero el soldado americano empieza a hablar y este hombre entonces entiende, escucha el inglés y sobre todo escucha un inglés con acento sureño. Y entonces sabe que en ese momento está siendo liberado cuando escucha la voz de un compatriota. Tú y yo necesitamos escuchar esta voz. Necesitamos escuchar la voz de nuestro Salvador. Y la voz de nuestro Salvador es diferente a la voz de nuestro antiguo amo. Porque la voz de nuestro Salvador es una voz de convicción en lugar de una voz de condenación. La voz de nuestro antiguo amo, de Satanás y de nuestro pecado, es una voz de condenación que al final te lleva nuevamente a la desesperación. Te lleva a la desesperación. La voz de convicción de Jesús, en primer lugar, te conduce a un arrepentimiento. Te conduce al gozo de saber que Él ya cargó con todos tus pecados y no hay nada que te impida entonces tener una relación con Dios. Y te lleva a un espacio de esperanza, donde sabes que puedes ser cambiado bajo el cobijo, el amor y el abrazo del buen pastor. Necesitamos escuchar esa voz y no la voz que nos dice que estamos perdidos, que no va a pasar absolutamente nada, que tienes que escuchar tus emociones, tus sentimientos, etcétera. Necesitamos escuchar la voz de convicción del Salvador, que nos conduce al arrepentimiento, al gozo por el perdón de nuestros pecados y a un verdadero sitio de esperanza. ¿Qué es la salvación entonces? ¿Qué es la salvación entonces? La salvación es la liberación de la esclavitud de nuestro pecado, la liberación de la pena pasada, del poder presente y de la presencia futura del pecado, solo por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo a nuestro favor. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos alabar y bendecir tu precioso nombre.
Queremos darte las gracias porque la salvación de nuestros pecados no era posible a través de nuestros esfuerzos, ni siquiera lo deseábamos. En tu misericordia nos enseñaste, Señor, que estábamos completamente inhabilitados para hacerlo, y al mismo tiempo nos mostraste la salvación tan gloriosa que incluía la muerte de tu Hijo para nosotros experimentar esa salvación. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a seguir reflexionando y profundizando en tan grande amor mostrado. Ayúdanos, Padre, a experimentar esta salvación todos los días de nuestra vida. Y gracias, Señor, que nada nos puede separar de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.